Muy buenas noches, hermanos. Qué gusto de estar juntos de nuevo, convocados por el Espíritu Santo para a los pies de Jesús aprender, aprender a orar, porque Él nos va a enseñar en su palabra. Gracias, Señor, porque estamos con el corazón dispuesto, Señor. Somos con un corazón con tierra fértil para recibir la preciosa semilla, Señor, para que se desarrolle en nosotros y dar fruto abundante para el reino. Gracias, Señor, porque siempre tenemos acceso a estar contigo. Gracias, Señor, porque tus planes son de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos, que es el de la eternidad en tu presencia y que es de vivir una vida en rectitud, en justicia, en misericordia, en amor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues eh, de nuevo, qué gusto que estemos juntos y pues vamos a empezar. Vamos a empezar con el tema que, eh, perdón, vamos a empezar con el tema que nos toca hoy, que es la continuación del anterior, por supuesto, tal como se está anunciado en la eh, convocatoria de la reunión. Bien, eh, gracias a Dios por la iglesia, gracias a Dios porque la iglesia somos nosotros, la iglesia no es un local. Sabemos muy bien que iglesia es eclesia en griego, que significa congregación. Nosotros somos la congregación que el Señor nos unió para estar cerca unos de otros, intercediendo, apoyando, enseñando, recibiendo también, testificando unos a otros y para afuera, para hacer luz y sal en medio de las tinieblas. Gracias a Dios por esta iglesia. Lo digo por la iglesia. No tiene nada que ver. El fundador de esta iglesia se llama el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es quien la administra, la cuida, la enseña, la protege, la guarda y nos lleva de la mano para ir en el camino que le agrada al Señor. Bien, el tema es, como todos sabemos, tener la mente de Cristo. ¿Qué significa esto? Y esta es la segunda parte del tema. Vamos a continuar con características que ya habíamos empezado de cómo era la mente de Cristo. Vimos la semana pasada que era una mente humilde, y ahí está la cita bíblica en Filipenses. Y segundo, vimos que era una mente pura. Estas son las dos características que alcanzamos a ver, aparte de la introducción que ya tuvimos oportunidad. Bien, ahora vamos a seguir, vamos a entrar al tema nuevo, al tema de hoy. Una mente recta. Estamos viendo cómo era la mente del Señor Jesucristo. Son características, y quiero decir algo, desde el momento en que creímos, recibimos al Espíritu Santo como un sello de propiedad de Dios, como una garantía de la herencia eterna. La Biblia dice en Romanos que son las arras del Espíritu. Nos fueron dadas las arras del Espíritu. Entonces, desde ese momento tenemos la mente de Cristo, pero al igual que los dones que nos fueron dados con anticipación, también se requiere desarrollarla. Ya lo tenemos, aquí está, hay que desarrollarlo. Un ejemplo más, pues, claro, vívido es como los músculos del cuerpo. Se tienen que desarrollar para que crezcan y se fortalezcan. Aquí nosotros tenemos ya la mente de Cristo. Tenemos que conocerla y ver cómo se va a desarrollar y qué vamos a hacer nosotros. Y después que terminemos con esto, vamos a ver qué está haciendo el Señor, el Espíritu Santo en nosotros, porque recordemos que somos colaboradores, somos copartícipes de la obra que el Señor está haciendo en nosotros. La mente de Cristo siempre fue recta ante todas las circunstancias que vivió, sin excepción, sin excepción. Él nunca manifestó hacer su voluntad, y eso está muy claro, sino que haciéndose uno con el Padre, cumplió la voluntad de Dios. Siempre fue el propósito y lo aclaró en muchas ocasiones el Señor. Por el simple hecho de mantenerse en constante comunión con el Padre, Él fue santo y sin mancha. Este es el camino que nos enseñó, por supuesto. El Señor tenía la naturaleza divina, pero tomó una naturaleza humana.
Él tenía que dormir, se quedó dormido en la barca cuando vino la gran tormenta. El Señor tenía hambre y el enemigo lo tentó después de 40 días de estar en ayuno. El Señor tenía una naturaleza humana. Bien, sigamos. Jesús nunca se dio a la tentación de vengarse o amenazar a otras personas. Una mente recta, una mente pura, una mente sin mancha. Mateo 26:53, cuando vinieron a arrestar al Señor Jesucristo, cuando lo tomaron, dice que Pedro sacó una espada que traía y cortó la oreja de uno de los, uno de los guardias del sumo sacerdote. Y Jesús le dijo, guarda eso. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Mateo 26:53 dice esto. Esto nos demuestra que el Señor tenía la autoridad, el Señor tenía la potestad de pedir al Padre e inmediatamente todos esos que venían a tomarlo para llevarlo ante los sacerdotes, los fariseos, etcétera, desaparecerían, caerían. Y de hecho, cuando le preguntaron, ¿a quién buscan? A Jesucristo, a Jesús de Nazaret. Inmediatamente cuando él dijo yo soy, todos cayeron a tierra por el impacto del yo soy, que significa, ese es el nombre de Dios, yo soy también, como se identificaba a Dios, es el gran yo soy. Bien, ahora, después Pedro, aprendiendo esto, nos recomienda en 1 de Pedro 2:23, o nos comenta, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Número uno, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. El Señor, el Padre, encomendaba la situación que estaba viviendo al Padre. No tomaba la justicia en sus manos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué lo hacía? Porque nos está dando la enseñanza de que el que conoce a fondo el corazón de las personas es Dios. Él es el único que puede juzgar. Se nos dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, no murmuréis y ve la viga que traes en tu propio ojo y no trates de criticar al otro porque trae una paja en su ojo. También nos dice, Pablo, en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No nos atrevamos a quitarle a Dios esa potestad que está solo en sus manos. Cuando nosotros nos intentamos vengar, cuando nosotros nos alegramos del malestar de otro, estamos tomando en nuestras manos la venganza, arrebatándosela a Dios. Y eso es un mandamiento de no hacerlo. Romanos 12:19, lo repito, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En lugar de destruir a sus acusadores, lo mejor que hizo Jesús fue orar por ellos. Debemos tener la mente de Jesús para hacer lo que es correcto para Dios, número uno, para nosotros y para con los demás. Todo esto según Dios, para nosotros y para con los demás, según Dios, no según lo que la otra persona piensa, por supuesto, según lo que dice la Escritura, según lo que dice Dios. Así debemos tener esa mente de Jesús, reproducir en nosotros esa mente de Jesús, desarrollar en nosotros esa mente de Jesús. Bien, ahora vamos a orar. Señor, sí, Señor, queremos tener una mente recta, una mente pura, una mente que no tome en sus manos el control de qué debe hacerse cuando alguien nos ofende, nos lastima, nos hiere, nos roba algo, nos quita algo que nos pertenece, responde con mal a lo que hacemos bien por esa persona. Señor, entendemos que para tener tu mente, que tu mente se reproduce o damos el fruto de tener tu mente cuando encomendamos
la situación a tus manos, Señor. Si es tu voluntad, Señor, si es tu voluntad quitar, tal vez sea tu voluntad levantar el honor de nuevo, el prestigio de la ofensa, por la ofensa que recibí yo o cualquiera de los que estamos aquí. Señor, que seas tú el que lo hace en tu tiempo, Señor, en tu tiempo. Y se cumpla en nosotros el propósito de permitir que pasemos por esa situación, porque si es una prueba saldremos perfeccionados, nuestra fe será más pura. Y si es un ataque del maligno, todas las cosas obran para bien a los que amamos a Dios. Así es que, Señor, estamos confiados plenamente en ti, imitando lo que hacía nuestro Señor y Rey Jesucristo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, perfecto. Vamos a la siguiente característica, una mente de oración. Jesús tenía una mente de oración. Nuestra reproducción, nuestro desarrollo de la mente de Cristo, que lo tenemos, repito, ya lo tenemos. La situación es, desarrolla esa capacidad que el Señor te dio. Y yo lo tengo que hacer. Por supuesto, todos estamos luchando por lograr llegar a la estatura, a la plenitud de la estatura del varón perfecto. No podemos tener la mente de Cristo si nos educamos en tener una vida y una mente, perdón, ahí está junto, debe ser, si no nos educamos en tener una vida y una mente de oración, así como Jesús la tenía. Jesús era un hombre de oración, era un tremendo orador, y no orador de hablar, sino un tremendo hombre que oraba en comunión con el Padre, permanecía mucho tiempo en comunión con el Padre. La oración es una de las claves, de las llaves para tener una relación íntima, que sea sincera y fuerte con Dios. Si tú no oras, no tienes una buena relación con Dios. No podemos ser cristianos fuertes solamente con el estudio de la Biblia, no solamente con el estudio de la Biblia. A veces pensamos que yo ya leí y mis oraciones son tan sencillas que parecen las de un niño que solo pide que esté bien él, que estén bien sus papás, que esté bien el perrito, etcétera. Nosotros debemos tener una vida de oración conforme a lo que nos enseñó nuestro modelo a seguir, nuestro Señor, el pastor que va delante de nosotros, Jesucristo, nuestro pastor. Ahora, ¿por qué tener una mente de oración? ¿Por qué tener una mente de oración? Primero, Jesús oraba muy a menudo, y eso es lo que queremos hacer nosotros, pero muy a menudo. La oración nos da fuerza para poder estudiar las Escrituras, fíjese, y nos ayuda a renovar nuestra mente para luego poner por obra la palabra. Por eso es tan importante, por eso es una clave importante la oración. No es una opción. Alguien llegó a decir alguna vez que la oración es el oxígeno, es el respirar de un creyente, de un cristiano. Si no respiras, te mueres. Sin oración, tu vida espiritual se seca, se va secando, se enfría, te congelas, no nomás te enfrías, te congelas sin una mente. Y aquí está la razón. La oración es la comunión, la comunicación con Dios, la permanencia en un Él a mí, Él y yo, juntos, orando. Por eso es tan importante y porque podríamos entender las Escrituras, sería más abierta nuestra capacidad de entendimiento, de sabiduría y entendimiento. Bien. Y tercero, si no poseemos una vida de oración, entonces estamos rechazando la dirección divina. Y por ende estamos confiando en nuestra propia sabiduría mundana, diabólica, y no en la de Dios. Tremenda situación. No tienes tiempo para orar, estás rechazando la dirección divina. No tienes tiempo para orar, es como decirle a Dios, ¿sabes qué? No tengo tiempo para ti. Estoy muy ocupado en otras cosas, en mis actividades, en mi descanso, en mi esparcimiento. Estoy ocupado con mi familia. Estás teniendo idolatría, en otras palabras. Estás rechazando la dirección divina. Por eso es importante, analicemos nuestra situación actual y enfoquémonos a cambiarla para estar conforme a lo que dice la Escritura.
quiero, quiero mostrarles algo acerca de las ocasiones mencionadas en la Biblia que Jesús oraba. No las estoy incluyendo todas, pero estoy incluyendo un número suficiente para ver. No voy a ver los versículos, pero sí se los menciono. A él se le veía orar. Se le veía orar solo, primero, en soledad. En estas citas que estoy agregando aquí, en Mateo, Marcos, Lucas, en las dos partes de Lucas, se le ve solo orar. En público oraba, Juan 11, 41, 42, Juan 12, 27, 30. También oraba antes de las comidas, y ahí vienen las citas bíblicas. Antes de tomar decisiones importantes, cuando eligió los 12, estuvo orando al Padre durante todo el tiempo, toda la noche, para poder que el Padre le dijera exactamente quién es. Por eso es importante. Tú vas a tomar una decisión difícil. No te arriesgues a perderte y a decirle a Dios, yo sé qué hago, yo me mando solo, yo ya estoy grande, como dicen los jovencitos, los adolescentes a veces, yo ya sé lo que hago, papá o mamá, ya sé lo que hago, yo sé, ya, es mi vida. Perdón, cuidado con esas expresiones, tanto a los adolescentes, pero nosotros lo podemos hacer con Dios si no ponemos ante Él la oración. ¿Tienes un plan perfecto? Claro, Dios nos dio esa capacidad. Llévala delante del trono y dile, Señor, aquí está esto, me propongo hacer esto. Señor, agrégale, quítale, cámbialo, haz lo que tú quieras, Señor, pero quiero saber cuál es tu voluntad, Señor. Antes de una curación, antes de que había una sanidad, Él oraba, eh, dándole gracias a Dios, eh, gracias en muchas ocasiones lo hizo. Después de la curación, antes y después de la sanidad, también lo hacía. Para hacer la voluntad del Padre, buscaba hacer la voluntad del Padre y oraba, buscaba a Dios para hacer su voluntad. Luego, también enseñó la importancia de la oración y son muchas las citas bíblicas que estoy apuntando por acá, incluyendo la oración del Señor, incluyendo en Lucas 11, 2, 4, Mateo 8, 19, 20. Sería extenso ver cada una de las citas, pero sí es importante. Si tú tienes problemas y no tienes tiempo, no tienes, o si tienes la idea de que la oración es para ocasiones, solo para ocasiones muy especiales, no es eso lo que pensó Jesús. Y Jesús conocía muy bien qué era la importancia de la oración y nos está dejando el ejemplo para hacerlo nosotros. También como enseñando Jesús, la forma de enseñar Jesús, 17:1 a 26. Y hay tantas, hay muchas otras que no las estoy anotando aquí porque me llevaría muchísimo tiempo, pero es para las que presenté, son para darle la importancia, el efecto de la oración sobre nuestra vida espiritual, sobre nuestra labor, nuestra misión, nuestra tarea para ir al reino. Por eso es tan importante. Vamos a hacer una oración antes de pasar a la otra cualidad. Señor, no oramos lo suficiente, no tenemos ni la muy parecido ni el 10% muchas veces de lo que tú hacías, Señor. Tú consultabas al Padre en todo, pasabas en ocasiones noches completas en oración. Señor, que nosotros entendamos ese valor, el estar en oración, aparte de tener una comunión íntima contigo y a cualquier hora, podemos acudir a ti a cualquier hora del día, Señor. Podemos también saber cuál es tu voluntad, porque orar es conversar, comunicarnos. Y cuando oramos, te pedimos, tú nos hablas, Señor, también. Tú nos respondes, no es un monólogo, es un diálogo. Y oímos lo que hay en tu corazón para nosotros, Señor. Y lo sabemos, lo recibimos por una fuerte impresión en nuestro espíritu, por medio de visiones, sueños, palabras que hablan otras personas, soluciones, circunstancias que nos estás dando respuesta siempre que estemos en oración contigo, Señor. Por eso, Señor, que nuestra vida no sea una vida árida, una vida desértica en la oración,
como en las demás cosas, pero la oración abre el camino. La oración, Señor, es el oxígeno. Y sin oxígeno, nuestro espíritu se acaba asfixiando. Gracias, Señor, porque tú nos lo mostraste. Tú nos diste ejemplo. En el nombre de Jesús, ayúdanos a no olvidarnos, Señor. Recuérdanoslo, Señor. Tal vez nos moleste, tal vez nos inquiete, tal vez hasta nos duela esos recordatorios, esas cargas que tú vas a poner en toda tu iglesia, Señor, para recordarnos. Ora antes de actuar, ora antes de decidir, ora antes de hablar, ora en todo tiempo. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, orad sin cesar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pasemos a la siguiente. Otra de las actitudes tremendamente fuertes del Señor y que nosotros debemos reproducir es la confianza en Dios. Se llama fe, en pocas palabras, fe en Dios, la confianza en Dios. Veamos qué hacía el Señor. ¿Qué hacía en los momentos de crisis que llamas? En los momentos de crisis tú llamas a tus amigos de confianza. Necesitas hablar con alguien, necesitas apoyo, necesitas descargarte, necesitas un buen consejo, necesitas alguien que esté ahí contigo, alguien que te ayude con esa carga que traes. En la hora de la muerte queremos tener a nuestra cabecera una persona de confianza, no estar solos. Queremos a alguien que esté conmigo en ese momento crítico. En la hora de la prueba, es en la hora de la prueba que demuestras si confías o no en Dios. En los momentos de prueba, ahí se ve si eres o no fiel en confiar en Dios. Veamos lo que hacía Jesús, la reacción de Jesús ante las crisis, porque de ahí aprendemos. ¿Qué hacía el Señor? En las tentaciones, Mateo 4, 1 a 13, vamos a ver la forma de confrontar la tentación. Y no digamos que la tentación es muy fuerte, la tentación pudo más que yo, es una tentación que no puedo resistir, porque sí podemos. Si tú quieres, tienes la capacidad, la fortaleza que nos ha dado Dios. Y aquí están pruebas de estas reacciones ante las tentaciones. En la primera, cuando tenía después de 40 días de estar en ayuno y el diablo vino y lo tentó, porque si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Él no es que dijera que no las podía convertir en pan, claro que ya sabemos que sí. Cualquier cosa, nada es imposible para el Señor, pero la respuesta fue ante la tentación que proponía Satanás, ante algo que parece sano, parece lógico. A Eva se lo propuso y le dijo, no, no vas a morir, sino que Dios sabe que van a ser igual a él, por eso no quiere que coman. Y vio Eva, contempló el fruto y vio que era bueno para comer y que iba a alcanzar todo lo que la serpiente le había sugerido y la comió y le dio a su marido. Aquí Jesús nos enseña, no negocies, no platiques, recházalo, confróntalo y dile, ¿tengo hambre? Sí tenía hambre. Dice que después de 40 días, la Biblia dice, la Escritura dice que tenía hambre, pero ¿qué dijo ante la sugerencia, el consejo de Satanás? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De la palabra de Dios tenemos la capacidad o tiene la capacidad de satisfacer aún nuestro hambre, como en el caso de Jesús, físico. Segundo, le dijo, si eres hijo de Dios, lo llevó al pináculo del templo, si eres hijo de Dios, tírate. Al cabo va a mandar a sus ángeles a que te rescaten. Y hizo habló una cita bíblica, pero era una trampa, por supuesto, en una tentación. ¿Y qué le contestó Jesús? Fíjense, en el anterior dice, de lo que sale de la boca de Dios, de la palabra. Siguiente, escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez con la palabra. Nuestra forma de rechazar las tentaciones es usa la palabra de Dios. Si tú tienes una debilidad en una de las cosas en que eres frecuentemente tentado, busca versículos, busca
fortalecerte en la palabra de Dios. No luches con tus fuerzas porque vas a ser vencido. No luches con tu lógica y con tu deducción, con tu sentido común. No, no funciona. Lucha por medio de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con eso puedes vencer la tentación resistir la tentación y resistir al maligno. Escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. Tercera, final de las tentaciones en ese tiempo, porque dice, hubo otras tentaciones, ya sabemos. Una de ellas mencionada, pues es la de Pedro, cuando le dijo, Señor, de ninguna manera eso te acontezca. Apártate de mí, Satanás, me eres ocasión de tropiezo. Otra vez lo detuvo. Y estaba haciéndolo a través de una persona allegada al Señor Jesucristo, porque también a veces somos tentados, no solo por extraños, no solo por circunstancias, por lo que vemos, porque puede entrar la tentación por los ojos, por los oídos, por las sensaciones, emociones. Cuidado con eso. Pero finalmente debemos rechazarlas con la palabra. La tercera ocasión que le dijo, yo te voy a dar todos estos reinos. Hizo pasar todos los reinos que estaban bajo su potestad, la potestad de Satanás. Y le dijo, yo te doy todo esto si postrado me adoras. Y la respuesta del Señor fue, vete, Satanás, porque que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, solo a Él servirás. Siempre que servimos, debemos tener mucho cuidado. ¿Cuál es la motivación que hay detrás del servicio? Hay que tener mucho cuidado. A veces servimos por obtener un reconocimiento, a veces servimos porque nos digan, qué bárbaro, tú haces esto y tú oras muy bonito y tú enseñas tremendamente, predicas de maravilla, tú tienes consejos muy acertados. Y si eso te llega a envolver, la adulación es una trampa, es una trampa. Si caes en eso, fuiste tentado y caíste en pecado. Caíste en pecado porque tomaste para ti algo que solamente le pertenece a Dios. Toda la gloria, toda la honra es del Señor. Así es que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pensemos en las motivaciones que hay. Las motivaciones que hay cuando hacemos algo. Por favor, hay que poner mucha atención en esto. Cuando sirves, cuando haces algo, si te alaban, gracias, muchas gracias, es el don, el talento que estoy ejercitando para que el Señor se alegre, pero es Él el que me dio el talento, es Él el que lo desarrolló en mí. Yo soy un vaso de barro en donde tengo un tesoro puesto por el Señor para que sirva para honra, porque hay vasos de honra y hay vasos de deshonra, dice Pablo. Nosotros somos vasos de barro, vasos de tierra. No tenemos gloria ninguna por nosotros mismos. Lo que hacemos, lo que hablamos, lo que enseñamos, las capacidades que cada uno de nosotros tiene y todos tenemos, como parte del cuerpo de Cristo, no hay ningún miembro que sea lisiado. Todos se pueden mover, todos están activos, no todos son iguales, pero cada uno lo necesitamos. Así es que sirve para la gloria de Dios. Bien. Ve en Getsemaní, en los momentos difíciles, en los momentos antes de ser arrestado el Señor y empezar todo el proceso del sacrificio que iba a vivir. Él dice que dejó a sus discípulos, a sus tres, que llevaba siempre Jacobo, Juan y Pedro, y él se alejó una distancia, a un tiro de piedra, lo que alcanza, y dice que se puso en tierra, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible, Padre. No le está diciendo, Padre, que pase esta copa. Padre, te pido que pase esta copa. Padre, quiero salir de esta deuda. Padre, quiero que se arregle mi matrimonio. Padre, quiero que mis hijos me obedezcan. Padre, quiero tener suficiente dinero. Padre, quiero salir de vacaciones. Padre, quiero, Padre, quiero, Padre, quiero. Si es posible, aclara el Señor Jesucristo, pase de mí esta copa amarga que tengo que vivir. ¿Y qué dice enseguida? Dice, pero no sea como yo quiero,
sino como tú. Si es posible esto, pero no quiero otra cosa, sino lo que tú quieres. Solo lo que tú quieres, Señor. Si me das a escoger, a ver, esto es lo que yo quiero, que es diferente a lo que me estás pidiendo. Padre, yo me voy por lo que tú quieres. Olvídate. Se olvida lo de si es posible. Nosotros, en momentos de prueba y crisis, ¿en quién confiamos? ¿Qué hacemos? Esa es la pregunta que debemos plantearnos ante estas cualidades, sobre todo esta de, de tener una actitud de confianza en Dios. ¿Cómo confías en Dios? ¿Cómo está tu relación y tu confianza en Dios? Bien, vamos a ver. Pregunta. Voy a hacer algunas preguntas que nos van a servir para meditar. Cuando perdemos el trabajo o bajan los ingresos o te quedas aún sin lo que estabas acostumbrado a tener, y en esta época hemos vivido muchas dificultades, mucha gente ha pasado por ingresos deteriorados, por aumento en los gastos, por descomposturas, etcétera. Requisitos que quieren absorber más de nuestra economía y no tener lo suficiente. Todos pasamos. ¿Qué haces cuando pierdes el trabajo? ¿En quién confías? ¿A quién buscas? ¿Cuál es tu reacción? Esa es la pregunta. Segundo, cuando hay enfermedad o muerte de alguien, un familiar, una persona muy allegada, por supuesto debes guardar duelo. No estoy diciendo que debes permanecer frío, porque ni el Señor Jesucristo lo dijo. Cuando vio a Lázaro y vio a todos los que estaban ahí, se conmovió y lloró. Vemos en la historia del Antiguo Testamento cómo hicieron duelo por Moisés, hicieron duelo por cada uno de por José, por cada uno de los grandes hombres de Dios. Entonces, ¿qué haces cuando hay una enfermedad? ¿Qué vas a hacer cuando hay una enfermedad? Y la enfermedad no es algo extraño. Pablo dijo, ustedes se enferman y yo no enfermo, como diciendo, ¿creen que yo soy inmune a la enfermedad? Por supuesto que no. De hecho, hasta tenía, como él lo dijo, un aguijón en la carne, que era un padecimiento que vino para que no se gloriara en todas las revelaciones que Dios, que el Espíritu Santo le estaba dando para que quedaran como doctrinas en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué haces cuando enfermas? ¿En quién confías? ¿Corres con el médico o oras? Dime. O le dices a Dios, Señor, si puedes, quítame esta enfermedad, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Que se cumpla el propósito por el cual estoy enfermo que tú tienes, Señor, porque las cosas no suceden porque a Dios se le escapó. Ya sabemos eso. Eso es de kinder. Eso de kinder. Y los niños de kinder a veces tienen más confianza en Dios. Les platico, en una ocasión estaba en unos bautizos. A lo mejor algunos de los que me escuchan estaban ahí. Y entonces di la enseñanza antes de bautizarse, que por cierto, ya nada más que pasen estos periodos de frío, creo que ya tenemos que, hay muchas personas que deben bautizarse, pero ya, pronto vendrá. Pero vuelvo al caso. En la enseñanza les dije, yo les voy a hacer una pregunta cuando entren a la alberca donde iba a ser. Les dije, a ver, ¿por qué se quieren bautizar? Silencio. Los adultos. Y uno de los jovencitos, de los adolescentes, levantó la mano inmediatamente, como si tuviera un resorte. Dijo, pues porque Jesús dice. Le dije, ya dijiste todo, ya. Tú vas a bautizarte. El primero que va a pasar eres tú. Tú eres, para que lo digas cuando yo te lo pregunte, lo dices y lo grites. Nada más. Para mí eso impacta el hecho de la fe de un niño. Por eso el Señor decía, déjenlos que vengan a mí. La fe de un niño a veces es tan fuerte que no acepta lógica, razonamientos, explicaciones, obstáculos. Él dice, Jesús dijo y punto, por eso lo voy a hacer, porque Jesús dijo. Gloria a Dios. Tercero, cuando estás triste o ansioso o frustrado o angustiado, ¿qué haces?
¿En quién confías? Examina las circunstancias y verás que Dios te está poniendo algo en donde te está hablando, en donde te está mostrando. No cedas, solo confía. Confía, confía, siempre confía. Ten fe, ten fe. El padre de la fe, Abraham. Abraham, ve y ofréceme en sacrificio a tu hijo. No negoció, no se opuso. Él fue, porque dice la escritura que él tenía la certeza de que aunque muriera el niño, el Señor se lo podía regresar. Pues ya lo había vivido, él estaba como muerto y tuvo un hijo. Bien, tener la mente de Cristo significa tener la misma confianza que tuvo el Señor Jesucristo. Vamos a orar, Señor. Eso es fe, Señor. Eso que nos enseñas es fe. En estas circunstancias que cada uno estamos viviendo diferentes necesidades, diferentes circunstancias, ataques, problemas en diferentes áreas de nuestra vida, muy diferentes entre unos y otros, en semejanza de ciertas cosas. Pero Señor, queremos aprender a andar en fe, a confiar en ti. Pase lo que pase y veamos lo que veamos, Señor. Si es posible, pase de nosotros esa copa, pero no se haga nuestra voluntad, sino la tuya, Señor. Gracias, Señor. Si es una disciplina, te lo agradezco, Señor, porque eso quiere decir que me amas como hijo. Porque si me dejas sin disciplina, quiere decir que ya no te importo, que ya no sería un hijo. Gracias, Señor, porque si es una prueba, sé que de la prueba saldré perfeccionada mi fe. Seré todavía más, con una mayor confianza en ti. Gracias, Señor, porque yo sé que cuando tú quieres que mi nivel de servicio crezca, tú me vas a probar. Tú me vas a meter en el horno de la prueba, Señor, donde el fuego está a altas temperaturas para que todo lo que es impureza de la carne se deshaga, se queme ahí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que te pido porque la iglesia, todos en la iglesia, vean las pruebas como las oportunidades que tú nos das de crecer, Señor, de crecer en la fe, en la confianza en ti, no de quejarnos, no de lamentarnos, no de ver las cosas como vencidos, sino porque tu palabra dice que en ti, en ti, en ti, en ti, Jesús, somos más que vencedores por medio de aquel que nos salvó. Así es que o vivimos como vencedores o vivimos como gente con falta de fe y falta de confianza. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús por tu gran y maravilloso ejemplo. Amén. Amén. Bien. Sexta, su actitud de perdón. Tremenda. Y estoy hablando, sí, sí, del perdón, del cual quiero tratar algunos puntitos antes de decir algo. Algo que nosotros no podemos hacer, no, es perdonar al pecador, como por ejemplo aquel hombre paralítico traído por los cuatro que lo bajaron del techo y lo pusieron frente a Jesús. Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Nosotros no tenemos la capacidad. Podemos guiarlo a que pida perdón y que reciba el perdón del Señor, pero no tenemos la autoridad. Yo perdono tus pecados, de ninguna manera la tenemos. Esa le corresponde a Dios y solo a Dios, que quede claro. B. Pero lo que sí podemos y debemos perdonar son las ofensas que se nos hacen. Debemos hacerlo. Mandamiento del Señor. Recordemos, eh,
micrófono, vamos, ya está. ¿Sí me escuchan? Sí, pastor, ya se escucha. Perfecto, Sí, gracias. se escucha. Muy bien, vamos a seguir Sí, entonces. ya se escucha bien. Excelente, gracias. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano, dijo Pedro, que pecare contra mí? ¿Hasta 7? ¿Muchas? ¿Total grande? ¿7? ¿Número grande? No te digo hasta 7, más aún hasta 70 veces 7. Eso es lo que el Señor le mandó. Padre, voy a quitar esto, por favor, perdónenme. Gracias. Padre, perdónalos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos, ni siquiera, no solamente no se negó a perdonarlos él, sino pidió al Padre, intercedió al Padre para que los perdonara. Padre, perdónalos. Es justo que sean castigados, pero Padre, extiende tu misericordia sobre esta gente. No saben lo que hace. Y a veces decimos a veces, yo perdono, pero no olvido. ¿Es esto perdonar? Esa es la pregunta. ¿Eso es perdonar para ti? Sí, pero a mí no se me olvida, no puedo olvidarlo. A ver, veamos qué dice, cómo es Dios, cómo es el Señor. Veamos un poquito. A ver, un momento, por favor. Bueno, ok. Por ahí está abierta una cámara, creo que es de Orlindo. Eh, bueno, si se puede cerrar esa cámara, por favor, para que no se vaya a sentir luego mal el hermano. Bien, gracias. Bien, decimos a veces yo perdono, pero no olvido. Vamos a ver qué dice. Jeremías 31:34 dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Borrar es eliminar, ya no existe, ya no hay consecuencias, ya está borrado ese pecado. Bien, luego, otra versión dice, por eso dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho. Bien. ¿Cuántos de nosotros en la intimidad de nuestros corazones no deseamos mal a nuestro prójimo por algún mal que nos ha hecho? Una especie de venganza oculta. No la estoy sacando fuera, pero la tengo aquí. Me la va a pagar, decimos a veces. Y cuando le sucede algo, decimos, está pagando por las tantas que debe. Eso está mal, está muy mal. Hoy leí en la mañana cómo Dios castigó a Edom. Edom es Esaú, la nación de Edom, la castigó porque cuando vino el castigo para Israel, él se gozó, él se alegró de que estuvieran sus hermanos. Bueno, finalmente Jacob y Esaú eran hermanos, ¿verdad? Hijos de Isaac, pero crecen y se hacen dos naciones, Israel y Edom. El Señor se molestó y por eso dice, te voy a destruir, Edom, porque te ensoberbeciste contra tu hermano. Luego, perdonar y olvidar es una actitud indispensable para participar de la comunión con Dios. Indispensable. Marcos 11:26, porque si vosotros no perdonáis tampoco a si no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Condición para ser perdonado por Dios por algo que hayas hecho y que estás en pecado. Si no perdonas, no hay perdón para ti. Cerraste también la bendición del perdón. Cancelaste esa y la comunión se deteriora completamente. Puede llegar a desaparecer porque te vas a enfriar. Bien, lo vamos
lo vamos a dejar hasta aquí. Tengo todavía otras cosas que comentar, pero ya nos extendimos, lo vamos a dejar hasta aquí. La siguiente vamos a ver esto y luego vamos a entrar en cómo es tu reacción a diferentes circunstancias, que las voy a plantear aquí y posteriormente, ahora sí vamos a profundizar un poco más en qué es lo que hace el Espíritu, cómo es que nos dio una mente como la de Jesús. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Señor. Pero muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú nos enseñas cómo ser realmente cristianos con una mente como la tuya, Señor. Y si nuestra mente no está transformada, si nuestra mente sigue con las actitudes, pensamientos y contaminaciones del mundo y de la manipulación del diablo, nosotros no somos verdaderos hijos de Dios. Estamos engañándonos a nosotros mismos. En la madurez espiritual, en la madurez cristiana debe de estar creciendo en la capacidad de tener desarrollada la mente de Cristo en nosotros y estas cualidades que hemos estado viendo, Señor, gracias. Muy claro queda, Señor, y hay muchos otros versículos que apoyan finalmente todo esto que hemos visto. Señor, te pido por tu iglesia, intercedo por la iglesia, Señor. Sé que tú lo haces ante el Padre, sé que lo hace el Espíritu Santo, pero yo, Señor, en la responsabilidad que has puesto y que solo tú me puedes ayudar a cumplir, Señor, aún solamente soy un colaborador tuyo, solo un colaborador del Espíritu. Pero, Señor, intercedo también juntamente por la iglesia, Señor, para que sea una iglesia apegada a ti, para que sea una iglesia con hambre y sed de tu palabra y de la oración y de la comunión contigo. Señor, que sea una iglesia en donde la mente de Cristo se ve cada día más en abundancia, que el fruto abundante, y no hablo solamente del fruto del Espíritu, en donde el amor es llevarse bien, no, es realmente reproduciendo la mente de Cristo que podemos tener ese fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y dominio propio. Gracias, Señor. Tú nos enseñas cómo. Está de nuestra parte el buscarte, el orar, el leer la palabra y el combatir cada uno de los puntos y activar cada uno de los puntos que hasta hoy hemos visto. Gracias en el nombre de Jesucristo por tu bondad, tu misericordia, tu paciencia para con nosotros y con tu iglesia, Señor. Todavía hay que los que están encendidos en la pasión por ti, encendamos a los demás que se sienten solos, que se sienten dominados por las circunstancias que los están rodeando. Señor, nuestra misión como cuerpo, esta parte de tu cuerpo, nuestra misión es ayudar a nuestros hermanos, apoyarlos, fortalecerlos, interceder por ellos, hablarles acerca del plan de Dios para sus vidas en la escritura, conforme a lo que dice tu palabra, de ser hijos de Dios, amados por Dios, con una mente como la de Jesús. Gracias en el nombre de Cristo, Señor. Amén. Ahora también te pedimos por todos los que están enfermos, Señor. Cada vez vemos más tu gloria y tu misericordia maravillosa, Señor, de sanar a los que están enfermos y levantarlos totalmente, Señor. Contrario a lo que piense la ciencia médica en muchas ocasiones. Testimonios y testimonios y más testimonios hemos escuchado, Señor, de lo que estás haciendo. Señor, yo te pido por todos aquellos hermanos que están restringidos en su libertad física, que están recluidos. Señor, intercedemos por ellos. Sabemos que tú estás ahí, que tú no estás permanentemente, que vive el Espíritu en ellos y que estás buscando que se fortalezcan y que hacer siervos y siervas fuertes para el reino y para ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por todos aquellos que permanecen, perseveran en sus ofrendas a la iglesia, en sus diezmos ofrendas a la iglesia, en traer de lo que, según, como dice Pablo,
según hayan prosperado durante la semana. Gracias, Señor, porque ellos están buscándote agradarte y el dinero no es un obstáculo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, bendícelos abundantemente a todos, a toda la iglesia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, qué gusto de estar juntos en esta oración, en este tiempo de enseñanza y oración. Es un tema que me agradó mucho, es un tema tan importante, es un tema que la iglesia debe de adoptar, debe abrazar, debe buscar diariamente y en muchos tiempos durante el día. Si estás en tu trabajo, tienes tiempo. Ya les he explicado en alguna ocasión antes, ya no tengo esa necesidad, pero cuando estaba en una empresa y trabajaba en mis primeros años, yo le ponía una alarma cada hora a mi reloj y sonaba la alarma y yo sabía que era un momento para orar. No me salía de la reunión, pero sí me desconectaba temporalmente por un poco de periodo de tiempo. Y decía, Señor, gracias, Señor. Gracias porque tú eres mi Padre. Gracias porque eres mi Señor Jesucristo. Gracias porque vives en mí, Señor. Yo soy un templo del Dios viviente. Un templo del Dios viviente para glorificarte y para honrarte. Señor, que sea luz en medio de esta gente, de los que no te conocen, de mis compañeros en el trabajo. Que sea yo, Señor, un vehículo, un instrumento de tu gracia. Y punto. En el nombre de Jesús. Y oraba diferentes cosas, se presentaban alguna situación, ya tenía la oportunidad de estar orando. Les sugiero como consejo, busquen momentos durante su día normal, mamás, papás, mamás que trabajan en sus casas con sus hijos, papás, compañeros míos de trabajo, de los esfuerzos que yo sé que son exigentes, hagámoslo, no cedamos porque la oración es respiración. La oración es la respiración. Si dejas de respirar, se acabó, terminó. Terminaste tu vida física y si dejas de orar, terminaste tu vida espiritual. La oración es respiración. Así es que te pido, ora en todo tiempo. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Es la instrucción, el mandamiento bíblico. Muy bien, pues vamos a terminar esta parte y